Bueno, muy buenas noches con todas, con todos. Muchísimas gracias por la cordial invitación, especialmente a doctor Cristian Moranaula, a OEDR y por supuesto a la presentación que muy gentilmente se ha realizado desde Naula Corp. Bueno, esta tarde, noche, me ha tocado hablar un poco sobre el tema del país al margen de la ley de Carlos Santiago Niño y todo lo que significa el tema de la anomia en la sociedad contemporánea. Pero previo a hacer un análisis y una exposición, em, me gustaría un poco hablar del contexto. Siempre es importante hablar desde donde uno se sitúa, desde dónde habla el autor, etcétera, ¿no? Yo voy a posteriormente a pasar unas diapositivas, pero es importante hablar del contexto de esta obra de Carlos Santiago Nino. Este libro de Al margen de la ley se concibe en el año 1992 y hasta la actualidad tiene como un poco más de 10 ediciones, me parece. Luego que fue escrito también, digo, en el contexto post-dictadura, es decir, estamos hablando de un contexto político bien complicado entre los años 80 y los años 90, ¿no? Después de los juicios de las juntas militares. No, eso inclusive hace poco hay una película sobre el tema de los juntas militares en Argentina, en los cuales, y esto es un punto importante que se destaca en la obra, se habla de las leyes de punto de orden o las leyes de punto final, las leyes de obediencia debida, ¿no? Normas que se dictaron específicamente para evitar el juzgamiento de los miembros de las juntas militares y de todos los militares, policías involucrados especialmente en delitos de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos y demás, ¿no? Y que efectivamente tenían como finalidad el tema de los indultos directamente de estas personas que cometieron este tipo de delitos. Y claro, esto conlleva al tema de la impunidad, ¿no? Y por supuesto hay un poco era preguntarse cuál es la fuerza del derecho, cuál es la fuerza de la norma cuando existen, por ejemplo, este tipo de disposiciones legales concebidas para diluir lo que efectivamente más bien la norma trata de evitar, que es la impunidad y por supuesto de reglar la convivencia social y la convivencia entre las personas, ¿no? Que este es como un fin del derecho. Luego, en los años finales ya del año 80, pues recordemos todo el ciclo de Menem, el expresidente argentino, ¿no? Que tenía un programa de reformas que respondieron a un paquete de neoliberalismo directamente dictado desde el norte, especialmente, ¿no? Toda la agenda de Ronald Reagan, la agenda de Margaret Thatcher, también que comenzaron con la vorágine de las privatizaciones, por ejemplo, del achicamiento del Estado, los despidos amplios, por ejemplo, en el sector público, temas de disminución, por ejemplo, de aportes en salud, en seguridad social, en algunas otras cuestiones, ¿no? Y que terminaron pues con unos temas de hiperinflación, recordemos que se vio en la televisión una serie de saqueos, de protestas, de un colapso económico, el famoso corralito también, que acá en el país también lo vivimos en el año de los 90, ¿no? Todo lo que fue el feriado bancario. Y toda esta cuestión, digamos, que tiene que ver tanto con el tema económico que analiza Carlos Santiago Nino, fíjese en la parte económica, también con la parte del derecho que está ligada directamente, también hace analizar esa serie de discrecionalidades que, fíjese, ya no en un régimen militar, sino en un régimen democrático se toman desde las élites políticas para favorecer a las élites económicas, ¿no es cierto?, con una serie de leyes que permitieron la privatización, la liberalización de ciertos productos, el tema de ciertos incentivos carácter anómalo, es decir, una discrecionalidad tremenda con un fin netamente político para más económico desde el punto de las élites.
Entonces, claro, todo este tema de ahí, lo que llama la atención para Carlos Santiago Nino es cómo recoger, ¿no es cierto?, en un libro esta urgencia de replantearse, desde mi punto de vista, yo diría así, este contrato social, ¿no es cierto?, del que alguna vez habló Jean-Jacques Rousseau, como este pacto, ¿verdad?, que existe a nivel social de lo que es bueno, lo que es malo, lo que debe ser sancionado, lo que no debe ser sancionado. Y por supuesto, no que el incumplimiento de la ley, el incumplimiento de las normas en todos estos casos, lo que llevaba es esa ruptura precisamente de ese pacto social y lo que él denomina, ¿no es cierto?, una especie de anomia boba, ¿no? Una especie de discrecionalidad, de arbitrio, de no cumplir la ley porque todo el mundo no cumple la ley. Y por supuesto, esto de aquí pues le lleva, ¿no?, a una serie de diagnósticos, de revisiones sobre cómo vive un país al margen de la ley, ¿no? Es decir, comienza a analizarse si es que es posible, no es posible que violar reglas, por ejemplo, perjudique o aunque perjudique colectivamente, se utiliza, ¿no? Porque la idea de la corrupción, la idea de la viveza criolla es una cosa del día a día. Y más bien lo que también está pasando acá en el Ecuador, que ya lo vamos a revisar, es de ese tema de que, qué tonto que no aprovechó, qué bobo porque tuvo la oportunidad de hacer tal cuestión para enriquecerse o no, o salir adelante en tal o cual situación y no se le hizo. Es decir, una especie más bien de, digamos, de crítica al buen accionar del buen ciudadano, pero esta anomia boba, ¿no es cierto?, es de ese aprovechamiento de que como todo el mundo lo hace y todo el mundo pues está metido en estos temas de corrupción y demás, pues yo también lo voy a hacer, voy a sacar provecho de esto de aquí. Entonces esto digo como un breve colofón para la presentación que les tengo. Después de eso, pues podemos hacer algunas preguntas y demás. Voy a ver ahora si me puedo compartir la pantalla nada más. Y si es que pueden ver ahí mi pantalla, me confirman, porfa. Sí. Correcto. Ok, entonces, dado este contexto, porque siempre es importante para revisar una obra, también saber desde dónde se escribe, ¿verdad? Quién está escribiendo, en este caso aquí, un destacado jurista argentino preocupado también por los problemas no únicamente de carácter jurídico, sino también social, ¿no es cierto? Es decir, de una vertiente del sociologismo jurídico. Es importantísimo situarnos, ¿no? Situarnos en el caso concreto. Y para ello voy a ver si es que también ya le pongo la pantalla completamente ahí para la exposición. Vamos a hablar un poco de esta introducción de la anomia, ¿no? ¿Qué mismo es la anomia? Eh, Etimológicamente, pues, anomia sin norma. No hay una norma, no hay una ley, ¿verdad? Pero una cuestión que me pareció interesantísimo en la lectura de Nino es que no únicamente se representa a la anomia como una falta de ley, como una falta de norma, sino que también se representa a la anomia como la debilidad de la norma o la debilidad de las reglas que orientan a una conducta determinada para el cual fue creada la norma. Recordemos que a nivel del derecho en general, dos grandes, digamos, males o dos grandes debilidades que tiene el positivismo son el tema de las anomias y el tema de las antinomias. Hans Kelsen ya defendía en su debido momento que las anomias y las antinomias se solucionaban con dos principios dentro del derecho. Uno, el principio de coherencia y el otro, el principio de plenitud. Bajo el principio de coherencia decía Hans Kelsen que no podía haber dos normas contrarias, que no podía haber colisión normativa, que no podía haber colisión entre leyes. Pero en la práctica, pues ya vemos como nuestros legisladores o, ¿no es cierto?, a través también en temas de ordenanzas o normas inferiores, pues sí que existen normas, ¿verdad?, que producen colisiones jurídicas. Entonces, no es tan cierto
que el principio, ¿verdad?, de coherencia evite necesariamente esto. Y bajo el principio de plenitud, también decía Hans Kelsen, que el derecho positivo por sí mismo va llenando esa serie de vacíos y va llenando esa serie de lagunas jurídicas, ¿verdad? Las lagunas que no llena el derecho, que no ha tomado en cuenta al momento de su tipificación. Y este es otro de los temas que tampoco se cumple, porque bajo este principio de plenitud, pues nosotros vemos cómo en el actual COGEB, en el COIB y demás, ha existido una serie de vacíos, una serie de lagunas normativas que han dejado pues vacíos que han sido llenados por o bien una práctica jurídica o, como lo denomino yo, el hábitus positivista jurídico, lo cual viene de Pierre Bourdieu, que han tenido que tomar en cuenta, por ejemplo, en tribunales, en juzgados, y en diferentes dependencias judiciales para llenar precisamente esos vacíos que no da la norma. Pero en este caso concreto, claro, ¿qué es lo que produce un vacío jurídico? Una ausencia de una norma, de una regla, es aprovechada, ¿no es cierto?, por el ciudadano, es aprovechada por el administrado para precisamente a través de esos recovecos normativos aprovecharlos de alguna manera. Entonces, si esto no está prohibido, yo lo puedo hacer. Si esto no está tipificado y penado, yo lo puedo hacer, ¿no? Es decir, voy aprovechando de esos vacíos y de esa debilidad que las reglas de conducta existen. ¿Para qué? Para aprovecharme y tener una situación mucho más ventajosa respecto de las demás personas o los demás individuos, ¿no? Y adicionalmente, una cuestión que también se observa en este tema en particular es el relativo a, digamos, a la impunidad o a la ineficacia que también tienen ciertas normas, porque por un lado podríamos decir que algo no está tipificado y que yo me aprovecho de ese recoveco para hacer de las mías y por supuesto tener una situación privilegiada de ventaja sobre los demás. Pero adicionalmente, también se identifica en la lectura que este es un hecho que tiene que ver también con la eficacia de las normas. En otras palabras, sí existe la norma, sí existe tipificación, pero el problema es que no se cumplen, que no sean eficaces, ¿no? Y esto ya algún rato también ya lo analizó el filósofo italiano Norberto Bobbio cuando dijo las normas tienen que ser válidas, tienen que ser realizadas y revisadas por la Asamblea Nacional, el Parlamento, tienen que ser, ¿verdad?, justas, es decir, que cumplan el objetivo para el cual fueron creadas y tienen que ser eficaces, ¿verdad? Dar el resultado para el cual esas normas fueron concebidas. Caso contrario, pues caemos en la ineficacia de la norma. Y si la ineficacia de la norma es la no sanción, pues esto nos da como un resultado directo de la impunidad. Entonces yo cometo una acción indebida, cometo un acto indebido, pero como no pasa nada, pues está bien. Y como además todo el mundo lo hace, ¿verdad? Hay un sentimiento colectivo de que esto es aceptado socialmente y pues no pasa absolutamente nada. Entonces, como ustedes pueden ver, ya en el tercer cuadrito, para Carlos Santiago Nino, la anomia es un problema estructural. Y claro, en el caso ecuatoriano, si lo traspolamos, podemos decir que también en el caso de Ecuador, este es un tema de carácter estructural. Es decir, no es una cuestión nada más relacionada con un individuo, ¿no? No es relacionada con un individuo o con un grupo de individuos. No, al igual que la corrupción, es un tema estructurado. ¿Qué significa? Que ya está corroído en las instituciones estatales, pero no solamente en las instituciones estatales, ¿verdad? Ni exclusivamente ahí, sino inclusive, fíjese, en los temas de carácter social, la familia, el trabajo, las escuelas, las universidades y demás. Por eso, incluso Carlos Santiago Nino habla dentro de su libro de este famoso síndrome del prisionero. Y esto me pareció a mí interesantísimo, ¿no? Porque uno revisa cuál es este síndrome del prisionero. Usted tiene dos prisioneros, A y B, que saben sobre un determinado hecho ilícito y demás. Y claro, si les entrevista a cada uno por separado, tiene usted varias posibilidades. Uno, que A delate a B, que B delate a A. Pero en esa situación, si ambos se delatan, pues ambos van a ser castigados muy severamente. Si el uno delata al otro, es posible que el que delata va a tener una situación ventajosa, ¿no? Y quizás el otro va a tener una situación muy complicada. Pero si los dos se callan
y no delatan el uno al otro por su conducta, por su accionar, es muy posiblemente que no tengan castigo o que el castigo sea muy blando porque evidentemente no van a tener información para poder castigarles. Entonces, más o menos una especie de complicidad, es una especie de silencio respecto de lo que no está bien, porque si yo delato, capaz que también me delatan y pues todos resultamos ahí como perjudicados. Entonces, fíjense, a esto es lo que se denomina, ¿no es cierto?, como este dilema del prisionero que causa este, además, problema de carácter estructural, ¿no? Claro. Esto lo que al final va a producir es que las normas pierdan fuerza moral, que dejen de guiar la conducta. ¿Y eso qué significa? Pues un poco de caos, esto significa un poco de anarquismo. Yo ya no cumplo una norma porque no pasa nada. Recordemos que supone que la ley manda, prohíbe, permite. Pero con esto de aquí, pues evidentemente pierde la fuerza moral y yo diría también la fuerza jurídica de hacer cumplir lo estipulado. Consecuencias, por supuesto, un desorden, una desigualdad y una impunidad, porque mientras algunos ciudadanos observan la ley, observan y cumplen, ¿no es cierto?, con la normativa, otros no cumplen, se aprovechan de aquello y pues por supuesto esto lleva a una desigualdad, no solo, ojo, de carácter social, sino inclusive de carácter económico, de igualdad ante la ley y demás. Entonces, esto surge, como les decía hace rato, fijarás en los contextos, y esto también está analizado por Carlos Santiago Nino en su libro, en el contexto de las dictaduras, de la crisis, de la impunidad, que ha sido generalmente acá en América Latina, con la dictadura allá de Vilela, de Macera, ¿no es cierto?, en Chile con Pinochet, etcétera, ¿no? Dictaduras en las cuales muchísimos quedaron pues impunes, muchos cometieron crímenes de lesa humanidad, fueron absueltos o fueron pues simplemente indultados, ¿no? Por estas leyes que se crearon específicamente y que luego, además, si usted analiza el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Se criticó desde el sistema interamericano el hecho de que las leyes de punto final o este tipo de amnistías de obediencia debida no pueden de ninguna manera permitir la impunidad de las personas responsables en violaciones de derechos humanos. Y esto ahora ya está claro, no solamente con el Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino con el Tribunal de la Corte Europea de Derechos Humanos, con la Corte Penal Internacional y demás. Temas de obediencia debida, por ejemplo, no son causal de eximencia de responsabilidad. Pensemos ahora, para ir ilustrando también con algunos ejemplos y casos en el Ecuador. Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, que actualmente está en temas de paros y demás, ¿no es cierto? Que se han ofrecido incluso apoyos directamente desde el gobierno si algún momento, por ejemplo, en cometimiento de algunos delitos, ¿no? Que van más allá, por supuesto, del uso progresivo de la fuerza, porque ahora tenemos una ley que especifica cuál es el uso, los cuatro niveles del uso progresivo de la fuerza, no, van más allá, por ejemplo, de esa observancia y que pueden vulnerar los derechos y que pueden al final acaecer, ¿no es cierto?, en temas como asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas, etcétera, van a tener necesariamente repercusiones de carácter internacional. Entonces, no puede ser una excusa de cualquiera de estas personas, por poner nada más un ejemplo, el hecho de que mencionen que estos sean órdenes de carácter superior, porque sabemos que la policía y el ejército, pues ellos no son deliberantes, sino que tienen que ser obedientes de acuerdo a sus funciones. Pero no pueden decir, sabe que a mí me dijo mi coronel, esto me ordenó mi teniente, esto me ordenó mi general, etcétera. No. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos puede tomar la decisión de no cometer, por ejemplo, una vulneración en materia de derechos humanos y no cometer ese delito. Lo otro no fue admitido ni siquiera, fíjese, en los tribunales de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, en los tribunales de Tokio, etcétera, etcétera. Pero esto, digamos, ya llegando a un caso bastante extremo. Ahora, la anomia, por supuesto que está presente en diferentes círculos, en diferentes momentos. Por ejemplo, en temas de prácticas autoritarias, inclusive en temas de democracia, ¿no?
Lo propio que está pasando, y pensemos también en el mismo derecho penal nazi. Pueden buscar ahora a Freisler, por ejemplo, el señor Freisler, a Carl Schmitt. ¿Qué decía Carl Schmitt o qué decía Freisler? En el caso de Carl Schmitt, justificaba todas las violaciones en materia de derechos humanos y la persecución de los judíos y demás, basado específicamente en el tema de la soberanía nacional. Sí. Freisler creó los tribunales del pueblo y comenzó a flexibilizar, entre comillas, las decisiones de los jueces basadas ya no en la presentación de pruebas, sino basados en que los jueces tenían la sana crítica para poner el principio de la buena em, salud del pueblo alemán o del bien común del pueblo alemán como un principio que estaba por sobre cualquier otro tipo de prueba, por cualquier tipo de ley. En otras palabras, si es que el sano sentimiento del pueblo alemán se veía ofendido por un posible traidor, por una persona que ofendía al gobierno, pues este tenía que ser condenado o condenado a muerte. Inclusive los juicios de los tribunales de pueblo por Freisler fueron juicios espectaculares, en los cuales se ridiculizaba, por ejemplo, a las víctimas en plazas públicas y demás. Entonces, claro, estas prácticas autoritarias luego también se pueden observar en varios gobiernos en los cuales no se observa la normativa. Acá también está en tela de duda en este último tiempo, por ejemplo, cuestiones que se han pasado por alto, revisiones, por ejemplo, de la misma Corte Constitucional, si tiene o no tiene que revisar temas de control constitucional respecto de ciertos elementos. Y claro, temas, por ejemplo, como el hecho de vivir en permanente estado de excepción en el Ecuador, más de 177 estados de excepción ya no son pues ya la excepcionalidad, sino una regla, ¿no? Y eso pueden buscarlo también en el autor de Giorgio Agamben cuando analiza los estados de excepción. Entonces, cualquier tipo de práctica autoritaria que va por encima de la norma, de la ley, saltándose, esquivándose, cualquier ardid, ¿no es cierto? Por supuesto, entra dentro de este tipo de la anomia, el incumplimiento, ¿no es cierto? La viveza criolla, por ejemplo, yo mando un estado de excepción, me lo declaran inconstitucional, no me importa, mando otro al siguiente día, me lo aprueban, ¿verdad? El que se declaró inconstitucional fue el otro, pues yo ahí mando otro de ahí. ¿Qué pasa con esto de aquí y por qué pongo el ejemplo, fíjense, en general de las actuaciones gubernamentales, más allá, digamos, de los temas locales o otro? Lo que pasa es que cuando efectivamente esta suerte de anomia o anomia boba de incumplimiento de la norma viene desde las autoridades, sean cual sean, ejecutivo, legislativo o judiciales inclusive, o autoridades locales inclusive en este tipo, lo que usted tiene como reflejo es un mal ejemplo, ¿verdad? Y claro, cualquiera puede decir, bueno, pues un mal ejemplo, pero si usted quiere lo sigue, si no quiere no lo sigo y punto, total es un mal ejemplo. El problema, y hablando ya desde la sociología, es que no es lo mismo, digamos, que su vecino Juanito de los Palotes cometió, digamos, esta infracción, esta anomia, y bueno, por último, no importa, ¿no? Pero el problema ahí es que la cara institucional de una autoridad va reflejando efectivamente una especie de discurso institucional, de una actuación institucional, como más o menos diciendo, mire, aquí no pasa nada si lo hago yo. Aquí hay impunidad si lo hago yo. Y claro, eso es un reflejo para la sociedad, como quien dice, mire, si a mí no me pasó nada, pues a usted tampoco le va a pasar nada. Entonces, la sociedad desconfía del Estado, las instituciones se vuelven débiles, las instituciones no se vuelven confiables. En el caso de la justicia, ¿no es cierto? Que creo que la mayor parte de ustedes son abogadas y abogadas, la justicia pues pierde todo tipo de credibilidad. Ya no hay credibilidad en la justicia, ¿no? Comienza a haber en las sociedades más violentas ajusticiamientos por la propia mano, por ejemplo, ya no se denuncian, por ejemplo, en temas de fiscalía. Quizás esta anomia lleva hasta actos ilícitos. No, yo mejor contrato por ahí, ¿no es cierto? Un sicario que me cuesta tanto y hago justicia por mi propia mano. Entonces, fíjese, lleva una serie de distorsiones, una serie de arbitrariedades, de barbarie, y la ley ya no se concibe como parte de ese contrato social, sino que se le concibe como ajena, como un poco etérea, como un poco alejada. Las leyes existen, sí, pero no se cumple.
ni se sienten como propias y mucho menos se sienten, ¿no es cierto?, de que estemos respaldados por eso. Y eso, ojo, les estoy hablando efectivamente en todos los niveles, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad que vivimos esta serie de desconfianza también a nivel de los jueces, ¿no? Que por cierto, digo, no quiero generalizar ni nada, pero que últimamente, pues, quizás unos se han ido en temas de binomio por cuestiones de corrupción, otros por amenazas, ¿no? Cada situación es totalmente diferente, pero lo cierto es que muchas veces se han observado también cómo con ingentes cantidades de armas, de drogas y demás, pues salen libres, no pasa nada y a veces una persona que se roba un tapacubos, pues está ahí con 5 años y no hay alternativa a la prisión preventiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, en definitiva, todo este tema de la anomia lo que nos lleva a es una cultura de un incumplimiento normalizado de la ley. Es decir, lo normal ya no es cumplir la ley, lo normal no es observar la ley, lo normal es incumplirla. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace, pues. Entonces, como todo el mundo lo hace, yo también lo hago. Segundo, todo el mundo lo hace y no pasa es nada, pues yo también lo hago, ¿no es cierto? No pasa es nada. Entonces vamos ahí colectivamente desobedeciendo la ley. Ahora, aquí un poco la diferencia quizás entre normas formales y normas sociales que es importante. Porque también fíjese, y esta es una relación bien importante, y hemos hablado un poquito del Estado, hemos hablado de algunas, ¿no es cierto?, niveles de autoridad y demás, pero ojo, todo esto también viene un poco lo que hablamos popularmente desde la casa, ¿no? Ah, no, que es que desde la casa tiene que ser cumplido hasta aquí. Y claro, esta lectura también lo hace Santiago Nino cuando dice, mire, por un lado, puede haber, ¿no es cierto?, una anomia de los temas de carácter formal porque provienen del Estado, la Constitución, los códigos, los leyes y demás, pero también esto puede nacer de la cultura, pues, ¿no es cierto?, de esa viveza criolla. Oye, mi hijo, dile que no estoy aquí. Al que viene a cobrar, que yo no estoy por acá, ¿no es cierto? Métete en la cola por ahí. Hazte chiquito para pagar un poco menos, ¿no? Di que tienes 6 años y yo pago un, sé, un pasaje ya reducido, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones sociales también, donde existen las normas de carácter religioso, las normas de carácter moral, las normas de carácter social. Y el problema grave, fíjense en aquí, que nos da mucho que pensar en el caso de Ecuador, es cuando estas dos se desconectan. Entonces, se desconecta y hay una crisis moral. Y claro, si ya tengo una crisis moral en que en mi casa ya me estructuraron, y ahí sí pensando desde Pierre Bourdieu, una estructura estructurada, estructurante que me dice, ah, no pasa nada, esto está bien. Yo veo que mentir en mi casa es bueno, resulta ventajoso en muchas de las situaciones. Saco provecho de la viveza que me ha enseñado esta viveza criolla, ¿no es cierto? Soy un chévere. Y claro, si eso ya llego adentro del mundo legal, jurídico, básicamente la misma acción, el mismo accionar se va a dar, ¿no es cierto?, en el mundo laboral, en la escuela. Ah, voy a copiar porque no me cachan, nadie me está viendo. Yo aprovecho, voy a hacer mi tarea con inteligencia artificial de tal manera que no me puedan identificar, ¿verdad? O simplemente, qué sé yo, esta factura que se equivocaron, a esta plata que me devolvieron a mí, pero no era mía, me voy a quedar callado. Entonces, cumplir la ley ya deja de ser un objetivo, cumplir la ley deja de ser una convicción, cumplir la ley ya no pasa a ser, ¿no es cierto?, esa meta, ese objetivo, ¿no? Y simplemente, fíjense, se vuelve una cuestión etérea, el cumplimiento de la ley, pues únicamente queda, como diríamos, ¿no?, para los tontos y demás. Manifestaciones de la anomia. Nino habla de que la anomia se puede expresar en distintos aspectos de la vida social, ¿no? Y eso ya hemos hablado ya en la primera parte del estadio y demás. Entonces, ¿qué aspectos de la vida social? Vamos viendo ahí en pantalla. Por ejemplo, y aquí tenemos, pero casos en Ecuador, pero hasta de más bárbaros, ¿no? Es decir, y lo también un poco poniendo en contexto. Normas de tránsito y de orden público. Pasar semáforos en rojo.
No sé si les pasa a ustedes, pero últimamente, vea, yo creo que el semáforo en rojo sirve únicamente para algunos autos, pero para las motos especialmente ya no sirve el semáforo en rojo. Y ni para las motos, yo veo ahí a diario autos. Recién vi, me parece en las 6 de diciembre, ¿no? En las Naciones Unidas, un tipo se pasó 3 semáforos en rojo en todas las Naciones Unidas. Y claro. ¿No es cierto? Eso como se pasa uno, luego se pasa otro, no pasa nada, no hay una sanción, ¿verdad? Efectivamente esto se normaliza y se vuelve un síntoma colectivo. Me estaciono mal, no uso casco, por ejemplo, ¿no? Y a la final, ¿qué pasa si por último me cachan? Si me cachan, tengo la posibilidad de arreglar, pues. Como no me han cachado en 100 veces, pero me cacharon una, bueno, pues aquí hay la posibilidad de arreglar. No me voy a una multa, no me voy a un proceso, no me van a poner una contravención. Mi historial va a quedar limpio. ¿Por qué? Porque yo puedo arreglar, pues, con los policías. ¿No es cierto? La típica yo arreglo. O como tenemos ahí también listado, no sé si han visto ustedes ahí hasta en las noticias, ¿no es cierto? Fulano de tal fue detenido y tenía 0 puntos en la licencia, 50 multas de tránsito, por ejemplo, que no ha pagado, ¿no es cierto? Y uno se queda impresionado. Digo, ¿cómo es posible? Gente que no tenía, fijarás en que uno puede observar ahí en la prensa, les hablo datos de prensa que no me inventó, gente que no tenía licencia, que no pagó la matrícula hace 10 años, 15 años, que no tenía licencia hace 15 años, ¿no? Y que por ahí le detuvieron con tremenda cantidad de infracciones, anda por ahí tranquilo, ¿no es cierto? Y entonces, claro, ¿qué es lo que nos hace pensar eso? Que la ley se obedece solamente cuando hay un castigo. Y cuando hay un castigo severo, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, si hay un castigo severo, pues ahí sí vamos a estar obedeciendo la ley. Por eso, por otro lado, también, claro, hay esta corriente un poco más punitivista que dice, no, es que hay que poner sanciones duras, es que hay que poner castigos ejemplificadores, ¿no? Y en su tiempo uno podría pensar, capaz que eso sí funciona. Les voy a dar un caso concreto, que es el uso del cinturón de seguridad. Entonces, alguna vez, pues, serán unos 20 años, quizás un poco más, 30 años, ¿no? Normalmente no se utilizaba el cinturón de seguridad. Y claro, hubo toda una campaña, toda una serie de temas de multas y demás. Y en ese caso en concreto, pues se hizo costumbre, ¿no es cierto?, el utilizar el cinturón de seguridad. ¿Qué es lo que pasa con la consecuencia de que yo no hago caso del semáforo en rojo? ¿Qué es lo que pasa el que no utilizo el casco? ¿Tiene una consecuencia para mí? Por supuesto. ¿Tiene una consecuencia para terceros? Por supuesto. Caso concreto, el alto número de accidentes de tránsito. Usted analice en el Ecuador, es uno de los países con los índices más altos en materia de tránsito, en muertes, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica, ¿no? Entonces hay una alta cantidad de accidentes, tenemos una alta cantidad de personas con discapacidad, fíjese, acá en el Ecuador, a consecuencia de la inobservancia, por ejemplo, de las normas de tránsito. Pérdida de autoridad, por supuesto. Bueno, si me pasé en rojo, le veo al poli, me voy por ahí, no me importa, esto arreglo yo de alguna manera y se acabó. Entonces, esto genera evidentemente una serie de cascada, podemos decir de un efecto cascada, ¿no? Que es perjudicial totalmente para la comunidad. Si todo el mundo, ¿no es cierto?, y no observa esta normativa, si hay cómo arreglar con la policía y si yo soy policía y veo que arreglan y que les va bien con los temas de los arreglos, encima de que mi sueldo es malo, pues bueno, pues y los otros lo hacen, pues entrémosle también ahí, ¿no es cierto? Genera también una serie de corrupción generalizada, de corrupción estructural, que luego ya muy difícilmente puede ser revertida, ¿no? Hablando, por ejemplo, en temas de evasión fiscal y corrupción cotidiana, temas de sobornos menores, falsificaciones de documentos. Vean, esto les digo también eh, con mucho asombro, cómo esta anomia boba, ¿verdad? Que se ha ido proclamando, este sentimiento
ah, si todo el mundo lo hace y esta cuestión de ahí es no es corrupción, va dando un sentimiento de una especie de insensibilidad y de desconexión, especialmente de las nuevas generaciones, frente a este tipo de actuaciones. He tenido la oportunidad yo de revisar algunos casos, temas de jóvenes de las universidades, por ejemplo, que sin mayor empacho dicen, sí, yo hice esta firma, sí, yo puse esta firma de aquí a acá, pero no, yo no le veo ningún problema, no le veo ningún inconveniente. Mi profe me autorizó la firma hace un año para otro papel, entonces yo lo utilicé para esto de aquí. Profesionales igual, ¿no es cierto? Que se meten en líos, que necesitan, no sé, un certificado médico, pero claro, como tengo que justificar yo para mi trabajo, pues, tengo mi amigo médico, que es el amigo del amigo, pago unos $20, unos 10 por un certificado médico, tenga, aquí está. Y esto, por supuesto, se ha ido, ¿no es cierto?, generalizando y es una corrupción que denomina ahí desde Nino de baja intensidad. Es decir, que se da inclusive hasta entre ciudadanos, entre personas, ¿no? Como el caso concreto que les digo. Voy al trabajo con un certificado otorgado por un amigo que no corresponde a la realidad, pero con eso pues ya me perdoné 2 días de trabajo y que los aproveché muy bien yéndome a la playita, ¿no? Y esto no tiene solamente una consecuencia y un efecto negativo, ojo, a nivel institucional, privado y demás, sino que genera un estado débil, un estado de desigualdad, un estado de injusticia, ¿no? Que va generando y perpetuando una suerte de producción y reproducción cultural en beneficio personal por sobre el beneficio del bien común, que es el que debe, digamos, primar, ¿no? En un estado de derecho. Vamos ahora, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa con toda esta anomia boba y demás? Lo que pasa es que existe es un deterioro del espacio público, una falta de respeto de los bienes comunes. Entonces, tirar una basurita, no pasa nada, ¿no es cierto? Cuando ven en la calle y algunos individuos, en vez de guardarse cuando no hay basurero, la basura en el bolsillo y botar luego, cogen y botan en la calle colillas de tabaco, pero claro, no, eso no pasa nada, pues porque todo el mundo lo hace. Y total, ahí hay barrenderos, ¿no es cierto? Que barren luego, ¿no? La basura. Pero ese simple acto luego va generando temas de vandalismo, ¿no es cierto? Destruyamos tal propiedad pública, pintemos tal lugar con grafitis, hagamos ruido hasta medianoche. Total, aquí echémonos unos bailes, ¿no es cierto? Los vecinos amargados que molestan. Y el espacio público que es compartido, un parque que se va deteriorando, luego ya va siendo espacio para grupos criminales, por ejemplo, va siendo espacio para otros temas como el consumo de drogas, demás. Y claro, también se va perdiendo la pertenencia al espacio común, ¿no? Que habla Henri Lefebvre también, francés, sobre el espacio público, ¿no? Ese sentido de tener pertenencia, de que yo cuido mi parque, mi barrio, estas canchas de fútbol, canchas de básquet, porque yo lo aprovecho y lo siento como un espacio común, un espacio para el disfrute comunitario. No, ahora ya no me importa, ¿no? Está tan deteriorada esa cosa que es un nicho de ratas y por lo tanto mejor ni me voy, ni salgo, ni quiero saber nada de eso, peor que lo rehabiliten, ¿no es cierto? Lo público ya no es de nadie. Lo público quedó en esa idea común, pero ya no es absolutamente de nadie. Al final les doy la palabra, mi estimada Cristina, ¿les parece? Y ya voy terminando, creo que unos 10 minutitos. Finalmente, esto refleja un individualismo, un desinterés por la comunidad, no pasa nada y esto lo vamos viendo también aquí en el Ecuador. ¿Qué sé yo? Se va la luz en el barrio, ¿verdad? Ve, llama a la empresa eléctrica, se fue la energía eléctrica porque aquí un borracho se chocó contra el bus. No, no, espérate que llame la vecina, pues ¿para qué voy a estar llamando yo? Aquí llama siempre la vecina fulana de tal. No, no, yo hago, estoy aquí. Viene un aluvión y de pronto, ¿no es cierto?, inunda con lodo todo el barrio, deja ensuciando. Vamos a limpiar, hagamos una minga. No, no, yo no salgo. Que salgan los vecinos, que salgan. Ellos tienen tiempo, estos vagos tienen tiempo, yo no salgo por él. ¿No? Entonces va perdiéndose un interés que se aproveche. Y claro, yo no salí a la minga, igual limpiaron el barrio. Soy el chévere, soy el vivísimo.
no gasté mi tiempo ahí, me pasé viendo una película en Netflix, etcétera, ¿no es cierto? Y no pasó absolutamente nada. Fíjese, ¿no? Son desde esos pequeños detalles que van marcando esa diferencia, ¿no es cierto? Inclusive en temas de solidaridad, de coordinación con la misma comunidad. Entonces, violación de las normas morales y de las normas cotidianas se vuelven el día a día, el común. El mentir, pues es absolutamente permitido, general, más si supuestamente digo que es una mentirita piadosa, que es una mentirita buena, ¿no es cierto? Como si hay mentiras buenas y malas. El copiar, por ejemplo, que ni se dio cuenta que yo le copié a este profe, no le di cuenta, ¿no? Pero usted sí se dio cuenta y cuando ya sale a trabajar, imagínese en médicos, por ejemplo. Imagínese que le toque un médico de estos que pasó copiando, ¿no? Como vimos ahí en Argentina, que nos hicieron quedar mal, que seguramente van a pensar en Argentina que todos los ecuatorianos copiamos, ¿no? Entraron ahí con estas gafas. Imagínese el miedo que a usted le venga a operar uno de estos médicos que pasando ahí con la copia. Me voy a colar en esta fila. Vea, disculpe, yo estaba aquí hace 5 minutos, ¿no es cierto? No sea malito. Vea, déjeme pasar porque yo tengo que hacer tal cuestión. Engaño en los trámites, miento en los trámites, ¿no es cierto? Para sacar una situación ventajosa. La famosa viveza criolla, ¿no es cierto? Y esto se justifica, fíjese en algún rato cuando veía un tema y lo pueden buscar sobre el neoinstitucionalismo. François Roth, que trabaja en la Flaxo o que algún rato trabajaba en la Flaxo, vino también y habló de este neoinstitucionalismo. No solamente que a veces se justifica la viveza criolla, sino que se vanagloria la viveza criolla. Fijarás en un ejemplo, la mano de Dios, del señor Maradona, ¿no es cierto? Va, metió un gol, se metió contra Inglaterra, puso la manito ahí, y claro, todo el mundo dijo, gol, es Maradona, golazo. Ya se identificó luego que fue metida de mano, pero no importa, pues es Maradona, la mano de Dios. Y encima de eso, como es contra Inglaterra, que además tenía la bronca entre las Malvinas y Argentina, plenamente justificado. Un héroe, ¿no es cierto? Es el tema de la viveza criolla, ¿no es cierto? Solo por darles un ejemplo. Y claro, este tema de la anomia boba nos está llevando, digamos, a no solamente a que existan unas pequeñas faltas destructivas de ese sentido de lo bueno, de lo malo, de lo que debemos cumplir, de lo que no debemos cumplir, sino que definitivamente erosiona la confianza y el sentido del bien común. Y actualmente es lo que vemos en el Ecuador. Usted ya no confía en nadie ya. No, porque si le presto a fulano ya no me va a pagar. Ahorita, hoy en día, si usted quiere perder amigos, préstele plata, ¿no es cierto? Le presta plata y encima de eso, si quiere cobrar, pucha, olvídese, mandan al rayo y toda la cosa. Entonces, mejor, ¿sabe qué? ¿No es cierto? Nos evitamos líos y nada que ver. El sentido del bien común, ¿no es cierto? Temas de quedar de garantes, a veces, pucha, queda de garante, ya le toca pagar, etcétera. Entonces, claro, todo esto se vuelve como una cuestión generalizada. Y para ir concluyendo en el tiempo que más o menos me han dicho de 1 hora, y vamos a dar paso al tema de las preguntas, como conclusiones generales. La anomia debilita la convivencia. Y ojo, no estoy hablando únicamente de convivencia social, política y demás, sino también de la convivencia incluso en los mismos hogares, ¿no? Si usted tiene sus propias normas, porque ojo, en cada casa además tenemos diferentes normas. Uno entra a las 10, el otro hijo entra a las 11, en otros puede quedarse a dormir, etcétera. Pero si usted va rompiendo esa suerte de confianza, ya evidentemente los papás ya no confían en los hijos no confían en los papás, se va debilitando la confianza, la responsabilidad, etcétera, y esto no permite, ¿no es cierto?, un desarrollo adecuado de esa cordialidad y de ese respeto y de esa confianza. Eh, ¿Qué más? Requiere construir una cultura moral del cumplimiento. Entonces, si queremos combatir la anomia, es importante reconstruir esta cultura del cumplimiento. Tengo que ser puntual, no me voy a colar aquí en esta fila, aunque me digan tonto, aunque me digan bobo, voy a pagar esto que tengo que pagar, aunque se equivocó, voy a devolverle al vuelto a la señora que me dio de más, me dio $10 cuando tenía que devolverme solamente 3. Entonces hay que reconstruir esa cultura moral del cumplimiento, ¿no es cierto? Viéndolo como positivo, no viéndolo como desde ese punto de vista el tonto, ¿no? El tonto que devolvió ese dinero. Nino propone adicionalmente una educación cívica y ética
que esto es lo que se ha venido debatiendo en los últimos tiempos. Es necesario dar ética en la escuela, es necesario dar educación cívica en los colegios, pues desde el punto de vista de Nino, sí. De hecho, en países que tienen, digamos, los primeros puestos en temas de ética y en temas de no corrupción, como Noruega, Finlandia y demás, la educación cívica y ética es una discusión desde las escuelas, desde el jardín infante, y se promueven, por ejemplo, comités de ética formados no por filósofos, no por académicos, sino por cada uno de los miembros de la sociedad para evaluar, por ejemplo, las 100 mejores características éticas en temas de municipios, por ejemplo, ¿no? Se van formando con eso también adicionalmente líderes y líderes que den un ejemplo, pues por si tenemos ejemplos de presidentes, ¿no es cierto?, que van a la cárcel, como el caso de Brasil, de Perú, me parece que ahora en Francia también ya va a ir a la cárcel un expresidente, pues nosotros decimos, bueno, pues ¿cuál es el ejemplo de estos líderes, ¿no es cierto?, que están cometiendo delitos. Tan es importante el tema de, fíjese, del ejemplo que ha impactado en la juventud y a mí me espanta que algunos jóvenes han dicho, ah, no, pero no importa, me voy a hacer político. Yo robo y total, me voy a la cárcel 5 añitos, salgo y ya me quedo con eso y ya no trabajo toda la vida. O sea, ya piensan racionalmente, entre comillas, racionalmente, diciendo, bueno, pues no me importa irme a la cárcel, no me importa robar, no me importa que me tilden de ladrón, si al final yo voy a tener una vida tranquila, ¿no es cierto? Haciendo lo que hago, me voy 5 años a la cárcel y luego disfruto de los, de los dineros, ¿no es cierto? Em, ¿Qué más propone Carlos Santiago Nino? Propone una justicia efectiva, una justicia igualitaria, es decir, evitar temas de impunidad, evitar temas de desigualdades. Ah, porque estamos juzgando aquí, qué sé yo, un político, un millonario, versus esta persona que se cometió tal cuestión en temas de carácter laboral, le vamos a favorecer, ¿no es cierto?, al empresario este de aquí cuando la justicia pues tiene que ser efectiva, igualitaria y reconocer los derechos de las partes, hablando estrictamente en justicia. Recuperar el valor del bien común, es decir, hay que recuperar ese valor de apropiamiento de lo nuestro, de nuestros parques, de nuestras calles, de nuestro entorno, el apropiamiento de lo que es la misma familia y demás, ¿no? Es decir, buscar el bienestar colectivo por sobre el bienestar individual. Y finalmente, vivir dentro de la ley habla, Nino, es una condición de libertad colectiva. Por supuesto, a ver, ¿por qué cuando uno habla, por ejemplo, de autores como Isaías Berlín, libertad positiva, libertad negativa? La libertad no solamente consiste, ojo, en el hecho de que yo puedo hacer lo que a mí me da la gana, ¿verdad? Mientras la ley no me permita o no me prohíba, sino que también está en el hecho, y eso es responsabilidad del Estado, en que el Estado controle a las personas que no me permiten vivir en libertad el ejercicio de derechos. Les doy un caso concreto. Vivir en libertad. Ahora podemos salir a medianoche a bailar ahí a la Foz y demás y regresar tranquilos. No, ya no se puede hacer eso ahí. Un montón de sicariato y demás. Entonces, fíjese, hay una libertad restringida. ¿Quién tiene que evidentemente cuidar de eso de ahí? Pues desde el Estado, que tiene el monopolio del uso de la fuerza para evitar que, por ejemplo, ese grupos criminales o ese amedrentamiento del crimen evite que yo salga, por ejemplo, o que salga a trabajar porque una persona es víctima de extorsión, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, todo esto de aquí son condiciones necesarias adicionalmente para, digamos, la observancia de la justicia. Finalmente, ¿qué nos dice Carlos Santiago Nino? Y con esta frase final termino. El respeto por la ley no es obediencia ciega, dice. Eso evidentemente, si analizamos conceptos de los mismos San Agustín, Santo Tomás, que muchas de las leyes son leyes injustas. Entonces, no es que hay que obedecer a la ley ciegamente. Si hay una ley injusta, pues ahí tenemos la posibilidad de solicitar una inconstitucionalidad. Si usted es abogado o abogada y vulnera esa normativa, un derecho de su defendido, pues plantea una acción de protección. Pero no se trata de eso, ¿no? Sino que dice que este reconocimiento de la ley, este reconocimiento de que sin normas compartidas no es posible una comunidad. En otras palabras, la ley está para
el orden y la convivencia social dentro de una comunidad. Y esto creo que es un texto importante de reflexión porque precisamente en el Ecuador estamos viviendo una suerte de anomia generalizada, institucionalizada a todo nivel, en que por supuesto la norma no se ha vuelto en lo común, en lo general, sino se ha vuelto la excepción. Y su cumplimiento, pues, se ha quedado relegado únicamente a las conveniencias de uno, de otras personas, de uno, de otro grupo. Hasta aquí finalizo con mi presentación. Y ahora sí, pues muy gentilmente voy a responder las preguntas que tengo. Gracias. Sí, doctor, muchísimas gracias por su ponencia. Por favor, quienes tengan alguna pregunta, duda, están los micrófonos abiertos. En este caso, tal vez el chat también pueden realizar las preguntas. Por favor. Cristina, por favor, adelante. Buenas noches, doctor. Le felicito por su exposición muy clara, pero me queda una duda en este caso. Nosotros estamos viendo aquí el tema del Ecuador, precisamente donde se han vendido títulos a los abogados y estamos viendo jueces. Entonces, ¿dónde está fallando la justicia? Justamente estamos viendo lo que está pasando en el país, en el Ecuador. Lamentable, es una vergüenza lo que usted acaba de decir, que este médico justamente nos hizo quedar mal en las pruebas que fue a dar en Argentina y lamentablemente estamos viendo hoy en día que los jóvenes están, claro, aprendiendo del mal ejemplo de lo que está pasando aquí en el país y es una vergüenza que nos da a nosotros aquí los ecuatorianos. Pero mi pregunta clave en sí, doctor, usted conoce el tema del derecho, es cómo poder cambiar esto realmente para mejorar el país, para sacar profesionales que hagan quedar bien al país y no mal. Entonces, yo sí le pediría que ya hemos visto todo lo deficiente que tiene los problemas el Ecuador en sí. Estamos viendo incluso el tema de los paros y de todo lo que está sucediendo aquí en el Ecuador hoy día que nos están haciendo quedar internacionalmente mal. Entonces yo creo que debería haber alguna estructura que deberíamos organizarnos los ciudadanos, los ecuatorianos, para transformar y cambiar esta realidad de nuestro país. Y yo sí quisiera escuchar de usted qué deberíamos nosotros hacer organizadamente para cambiar esta realidad de este país. Gracias. Muchísimas gracias, mi estimada Cristina. Y fíjese, su pregunta es muy, muy interesante y muy importante. Y muchos de los que están aquí como abogados, abogadas, les voy a decir dos cuestiones. A ver, primero, que los abogados trabajamos mucho con el deber ser. ¿Ya? ¿Qué es esto del deber ser? Nosotros trabajamos un poquito con utopías. Entonces nosotros decimos, a ver, creemos esta ley y con esta ley pues mañana todo será un jardín de flores y habrá paz y prosperidad y tal. Planteamos una ley determinada y al futuro no resulta. Vamos a cambiar la constitución, ya vamos cambiando más de 20 veces. Con esta sí, ahora sí le atinamos, vamos a hacer el paraíso, tampoco de ahí. Entonces, mi estimada Cristina, fíjese, desde mi punto de vista, le doy mi opinión personal. No creo que el problema radique en las leyes o en las normas. Creo que tiene que ver con la anomia moral de la que habla Nino, que se da a nivel social. Es decir, si nosotros desde la casa vamos fomentando, oiga, pásese nomás en rojo, no está nadie, ahorita no nos está viendo. Vea, ahí han dejado, no sé, esas frutas donde la vecina, agarre nomás esa canastita de ahí. Entonces, claro, desde ahí nosotros vamos creando una cultura generalizada y una estructura, ¿no es cierto?, de esa viveza criolla que luego ya se va representando ya en temas como la ilusión de impuestos, como lo que usted menciona, esto de me compro un título, ¿no es cierto?, que es gravísimo. Lo que usted menciona, capaz no saben todos los compañeros que están en la sala, se están vendiendo títulos y eso lo denunció, si no me equivoco, la Posta. Títulos de escuela, de colegio, de universidad, imagínense, comprarme un título de medicina y además, adicionalmente, sellados, con firmas y registrados por el CENESID. Qué grave que es eso de ahí. Y se habla de que los títulos más cotizados efectivamente son temas, por ejemplo, de los abogados. Entonces, claro, ¿para qué me voy a ir a la universidad si me cuesta $3.000 un título de esos? Entonces, claro, eso de ahí tiene que ver justamente con esa cultura. Entonces, si yo personalmente tengo, digamos, una buena moral social,
una buena ética que me dice, oiga, le ofrezco un título en 3.000, no estudio, y le voy a decir, no, ¿sabe qué? A mí lo que me interesa es aprender. Pero desgraciadamente, digo, el sistema y la estructura en los últimos tiempos se está dando de tal manera. ¿Cómo recuperar eso? Pues yo creo que tendría que ser más allá, digo, desde el del mismo Estado, porque a veces esperamos todo del mismo Estado, ¿no es cierto? Que nos resuelva todo. Yo creo que ahí sí tenemos que, especialmente las actuales generaciones, nosotros mismos, comenzar a nuevamente fomentar un sentido de responsabilidad, un sentido de verdad, un sentido, ¿no es cierto?, de lealtad, un sentido de honestidad, es decir, nuevamente premiar lo que es la honestidad y el hacer el bien. Y no criticar, pues, ¿no es cierto?, como esto del bobo. Le cuento, de hecho, una experiencia personal, mi estimada Cristina, que me pasó alguna vez estando en un bus. La señora que estaba sentada al lado mío se bajó del bus y deja al lado en mi asiento una funda de pan. Yo veo eso de ahí, me cojo por la ventana, me asomo y le digo, señora, señora, se olvidó el pan. Tenga, aquí está el pan. ¿Qué es lo que me dijeron ahí, Cristina? Usted sí que es tonto, me dijeron, no, otra señora. Y digo, ¿cómo? ¿Por qué? Ahí está, pues con el pan, si hubiera quedado con el pan, si hubiera agarrado. Entonces, claro, yo le dije a esa señora, oiga, ¿se da cuenta de lo que usted me está diciendo? Digo, capaz era el único alimento que tienen en la casa sus niños. Y yo le voy a quitar el pan de la mesa a los niños. Esto me está pidiendo usted, que yo le quite el pan de la mesa a sus niños. Y claro, yo era visto como el tonto, fijarás. Salí alguna vez de la Intendencia General de Policía hace unos 20, 21 años aproximadamente. Estuve unos 6 meses trabajando ahí y me topa el nuevo intendente en el parque y me dice, Alex, usted ha sido tonto, dice. Y le digo, ¿por qué? Porque usted no así me hace. Usted no así. Y le digo, ¿qué? Claro, dice, usted no aprovechó. Entonces le digo, verá, prefiero que me digan tonto a que me digan pillo, mi dignidad no tiene precio. Pero claro, la pregunta es ahí, mi estimada Cristina, ¿cuántos de nosotros, estando en posiciones de poder, por ejemplo, o cuántos de nosotros, estando en estas situaciones, podemos decir, oiga, yo no me presto para esto de aquí? Y más aún porque hay un tema bien interesante, me gustaría pasarles, no sé si conocen ustedes la diferencia entre honestidad e integridad. Pero la integridad va más allá. La integridad habla de mí, aunque no me vean. La integridad habla de mí, ¿no es cierto? Aunque nadie me está observando y cómo yo me comporto en este tema. Y yo creo que hay que recuperar esa moral social venida a menos, mi estimada Cristina. Yo sé que es difícil. Sería bueno hacerlo desde una política pública, pero creo que hay que comenzar desde la misma familia, con las demás familias, a nivel de barrios, a nivel de cooperación. Ya hablando ya estrictamente, y con eso le doy la palabra a Rosa, ya existen, mira, hay unas cuestiones, inclusive en la OEA, de que uno puede formar grupos de seguimiento contra la corrupción, si es que uno quiere hacer algo más institucionalizado. Observatorios contra la corrupción, grupos de seguimiento contra la corrupción estatal, municipal, lo que sea. Es decir, podría usted inclusive crear una agrupación, luego veo en la OEA y hay un registro que uno puede hacer ahí, es decir, también ya el sentido ciudadano o el tema de la denuncia social también, ¿no es cierto? Veo que están robando, veo que están haciendo y tal. Pero claro, ahora en el actual tiempo hasta eso se ha vuelto un poco peligroso, ¿no? Vaya, y usted denuncie con los grupos criminales, entonces creo que es un papel que debería, por un lado, tener la sociedad civil, pero también el Estado. Y la verdad, Cristina, no tengo, digo, una receta precisa o una receta, digo, específica, porque sería maravilloso ir cambiando el país, pero creo que nos toca ir de a poco, de a poquito. Gracias, gracias por su exposición, pero es el momento de organizarnos. Yo digo, los buenos somos más, los honestos somos más. Y así como usted, doctor, acaba de decir, hay que entender que todos debemos ser personas honestas y honradas, porque como bien dice usted, cuando le dijeron tonto, uno vale más su honestidad y estar con la cara limpia, andar de frente sin que nadie nos señale. Yo creo que hay que organizarnos como ciudadanos para cambiar esta realidad de nuestro país, porque a mí me da mucha pena. Lamentablemente, mucha gente en el exterior que está nos dicen qué pasa en el país, cómo sigue el Ecuador con estos paros, con esta gente que nos están haciendo quedar mal, imagínense. Entonces yo creo que es el momento de organizarnos los ciudadanos, todos organizarnos para cambiar esta realidad. Y le agradezco una vez más, doctor, su exposición muy importante. Gracias.
Gracias, mi estimada Cristina. Vamos con iPhone de Rosa, dice. No sé si se llama Rosa mismo la compañera. Rosa María. Rosita María. Qué gusto saludarle. No le escuchamos. Mi saludo, doctor Valle, eh, felicitándole por su exposición muy, muy esencial en estos tiempos de tanta carencia y como podría decir también ya en estado de extinción los valores y principios que hemos tratado de mantener, pero lamentablemente esto es lo que eh, estamos viviendo, ¿no? Esta es la, no sé, un poco más de participación activa en las decisiones de nuestro país, en el estado de nuestro país, porque ciertamente, y tengo el gusto de conocerle a usted tanto tiempo, y en verdad lo que usted ha acabado de mencionar, en realidad eso ha resaltado siempre en su accionar. Pero esos brillos que existe de los ciudadanos honestos, brillantes y que en base de su esfuerzo, digamos, se ha llegado a desempeñar altos cargos, la verdad, no es que, digamos, nos ha conducido a la situación que todos anhelamos. Yo creo que eh, tenemos que esperar un poco más del Estado, o sea, tenemos que buscar del Estado y no en esta situación de inactividad en la que nos encontramos, porque el Estado haga lo que haga con las equivocaciones que graves que a veces realizan nuestros gobernantes, la verdad nosotros no nos pronunciamos. Antes, de alguna manera, inclusive se salía a las chiles, aunque sea a flamear una banderita, pero ahora no hacemos nada, pase lo que pase, y creo que de pronto puede ser que nos quedó eh, alguna mala situación que sucedió antes, pero creo que nosotros tenemos que reaccionar porque si no, pareciera que igual nosotros también lo estamos llevando a una normalidad, ¿no? Y esto tiene que ver, por un lado, con lo que hace el Estado y dentro del Estado lo que hacen los funcionarios que cada vez vemos que ellos igual realizan actos de corrupción, actos deshonestos y nada pasa. O sea, nosotros también vemos, ya uno más, y estamos normalizando cuando no, aunque sea protestamos. Yo muchas veces digo, deberíamos, aunque sea, ir a alzar una banderita y decir estamos en contra, ¿no? Pero no, nadie protestamos. Y por otro lado, justamente lo que usted comentaba respecto a que si hago esto, igual de pronto no me ven, no me pescan, no me casan, no me llegan a sentenciar o si me sentencian de pronto salgo, ¿no? Este tema que también tiene que ver con el estado de la justicia, ¿no es cierto? Hay tanta impunidad y no solamente para en temas de delitos, sino nuestra justicia está en una crisis tan fuerte que nosotros como abogados sabemos lo que pasamos en los juzgados, es algo tan triste, tan desalentador para quienes buscamos en realidad la justicia, pues no encontramos tampoco. Y hay muchas situaciones que se dan ahí. Entonces, yo creo que, y finalmente otro tópico, ¿no? Eh, Creo que tenemos que hacer conciencia también de votar bien por nuestros gobernantes. O sea, eh, nosotros como ciudadanos estamos dando el voto a personas equivocadas, a líderes equivocados, y por eso es que estamos dando o sea, nos estamos dando tantos golpes y estamos yendo de tumbo en tumbo porque ciertamente no meditamos en el voto. Sabemos de pronto una situación inmediata, de pronto alguna situación favorable y lo hacemos así. Doctor, ¿qué considera usted eh, de los puntos de vista que yo le he manifestado? ¿Cómo lo usamos? Porque en realidad, y retomo lo que dijo la colega anteriormente, que cómo encauzamos ya la situación en el Ecuador, porque ciertamente nosotros como ciudadanos no estamos interviniendo. ¿Cómo deberíamos
eh, actuar. Gracias, doctor. Disculpe, me alargué. Muchísimas gracias, Rosita, qué gusto saludarle. A ver, a ver, muchas de las veces creo que también les digo una cuestión. Vemos el bosque y no vemos, y vemos el árbol y no vemos el bosque, ¿no es cierto? Y no vemos el bosque porque además, si se dan cuenta, y hablando a nivel no solamente del Ecuador, sino de las élites mundiales, todo está planificado, o sea, nada está dejado al azar, ¿verdad? ¿Quiénes llegan a las presidencias de las repúblicas? ¿Quiénes son candidatos en partidos políticos? Y aquí en Ecuador ha sido vergonzoso los últimos años, no sé si 10 o 20 años, pero últimamente más aún. Están llegando candidatos que tienen, digamos, sendos prontuarios a nivel penal, con un montón de denuncias. Están llegando asambleístas con un montón de denuncias por diferentes delitos. Están llegando al Consejo de la Judicatura gente que tiene también un montón de problemas. Entonces, claro, a nivel mundial, ¿por qué tener este tipo de líderes? Porque si usted tiene un líder honesto, pues no es cierto, normalmente que no haga caso o a las élites económicas nacionales o mundiales, pues o lo desaparecen, pero no es útil, ¿no es cierto? No es útil. Si ustedes analizan, verán a nivel mundial hay tres empresariales, la BlackRock, la Guardian y me parece que otra es como Blackstreet. Tres grupos, pero principalmente la BlackRock, que manejan un 80% del capital mundial y manejan un 80% además de todos los medios de comunicación del mundo. Y eso va con lo que ustedes mencionan, es decir, uno dice, a ver, ¿por qué no elegimos buenos candidatos? Pero, hey, detrás de los principales candidatos, ustedes saben que últimamente hay un financiamiento no solo de grupos económicos fuertes, sino ya inclusive de grupos de la droga también. Muchos candidatos Así han es. llegado por ahí. Y claro, a veces tenemos un panel de unos 20 candidatos, decimos, no, pero todos son lo mismo, pero no nos tomamos a veces un tiempito de leer los planes de trabajo o al menos un poco la revisión. Por ahí digo, en los últimos tiempos sí ha habido algunos por ahí, pero claro, como no son muy populares o no tienen mucho dinero para hacer la publicidad, decimos, no, yo qué voy a votar por este, va a quedar al último. Y efectivamente han quedado muchos de ellos al último. Y algunos de ellos no han tenido pasado político, algunos de ellos no tienen vínculo partidista ni con izquierda ni con derecha, quizás muchos tuvieron buenas intenciones, pero han quedado ahí. ¿No es cierto? Entonces no han ganado y o vamos por una fuerza o vamos por otra fuerza política y así estamos rotando, ¿no es cierto? En esta famosa suerte del péndulo en América Latina, supuestamente entre la derecha, entre la izquierda y ahí nos vamos dando toques. Cuando uno revisa y esa derecha y esa izquierda en la que nos pasamos peleando, además nosotros, vemos que total son compadres, son comadres, son novios, son esposos, son de todo un poco y bueno, los que nos pasamos matando somos nosotros, ¿no? Entonces sería interesante lo que decía también Cristina o usted Rosita, oiga, ¿cuándo nos organizamos quizás para ver una tercera fuerza política, una tercera fuerza de inscripción, ¿no es cierto? Y también ojo con los riesgos que eso da, ¿no? Porque ya en temas cuando se plantea como por ejemplo en México o en la misma Colombia, temas de narcopolítica o lo demás, pues muchos de los candidatos o muchos de los que han llegado incluso han sido asesinados. Entonces, fíjese, es un sistema y es una estructura bastante macabra, por decirlo de alguna manera, pero yo coincido totalmente con Cristina, creo que hay que organizarnos aunque sea a nivel local, es decir, aunque sea a nivel local, ir creciendo juntas parroquiales, de pronto temas de consejos y demás, porque claro, lo que también siempre decimos, Cristina, ¿no es cierto? Los buenos somos más, pero los buenos no hacemos nada, pues no es cierto lo que yo le decía, nos llamemos por teléfono a fulano de tal, o también decimos, no, yo no me meto en la política porque no me quiero manchar. Yo, por ejemplo, alguna vez intenté, les digo, sí, intenté también ahí con el partido este de Roldós, que alguna vez creo que fue, se llamó, ¿cómo era? No me acuerdo si era Centro Democrático, la Red, ya. Pero ahí mismo se supone que era un partido nuevo, pero cuando yo vi las mismas prácticas partidistas de hacerle un lado, de ver conveniencias por ahí, pucha, me decepcioné y dije, bueno, me dedicaré a lo académico. Pero creo que es momento, digo, ya de ver también, no solo por nosotros, ¿no? Es la suerte de nuestros nietos, de nuestros hijos, de los jóvenes, qué les estamos dejando, ¿no? Y creo que sí habría que dar un pasito más adelante. Concuerdo con ustedes en eso. Gracias.
Doctor, cordialmente yo le invito para una reunión y organizarnos para cambiar esta realidad de nuestro país. Yo creo que, como usted bien dice, más que palabras son acciones que tenemos que tomar y les invito a los compañeros a unirnos, a formar un nuevo movimiento, un nuevo partido, lo que haya que hacer para cambiar esta realidad de este país, porque no podemos permitir que nos sigan gobernando gente inexperta y, como usted bien dice, con denuncias y todo que nos hagan quedar mal. Yo creo que es el momento de unirnos todos, los compañeros que son profesionales, que conocen del derecho, y nosotros unirnos para cambiar esta realidad. Yo creo que es el momento, doctor, y con gente como usted. Muchas gracias, Cristina. Sí, ¿no? Que había que tomar una vía paralela. Mire, por ejemplo, y lo que decía la doctora Rosita, antes los gremios tenían una voz importante, el Colegio de Abogados, las universidades, la Universidad Central, por ejemplo, tenía una voz poderosa. La Universidad Central y sus docentes dicen tal cuestión. Híjole, eso se iba tomando como un estándar, como una política de gobierno. Pero ahora lo que se ha hecho en los últimos años es cooptar ahí a las universidades, cooptar ciertos líderes y pues como esa anomia boba que habla Nino, ¿no? Entonces todos estamos parte de esa anomia boba, aprovechamos de una o de otra manera. Entonces yo también me hago el bobo porque también de alguna manera estoy trabajando de pronto en el gobierno o de alguna manera yo estoy pues ganando acá en este contrato, entonces no pasa nada. Pero creo que hay que desprenderse de esa situación, como dice Nino, y a comenzar a pensar, oiga, hay que pensar ya no en la ventaja individual, sino en cuál es el beneficio colectivo, porque caso contrario, lo que estamos viendo, digo, es el inicio de un fin que puede ser muy grave, ¿no? Una descomposición social a todo nivel que tarde o temprano puede ser ya irreversible. Ujú. No sé si tienen alguna otra pregunta, quizás por acá. Creo que no, ya. Entonces, no sé si el compañero de Naula Corp está por ahí. Sí, doctor. Más bien agradecerle a usted por estos espacios, vea, me parece fundamental y ahí a Cristian Mora y a todos los estudiantes que están acá, 35, 36 personas, por el interés que tienen en esto, ¿no? En estas temáticas. Fíjese, esa es otra de las cosas. Cuando uno habla solamente de derecho procesal y demás, pues ahí tenemos unos 100, 200 abogados, ¿no es cierto? Siguiendo el sistema. Pero cuando se llama un poquito a la reflexión, al temas de filosofía y demás, pues poquitos somos ahí los llamados un poco a ver cuáles son estas realidades y necesidades sociales. Yo más bien les quiero felicitar a todos y cada uno de quienes están acá por ese interés y ojalá podemos ahí activarnos, conversar, como decía Cristina, y nuevamente al Centro de Estudios Naula Cor, muchísimas gracias por la invitación. Gracias al Muchísimas doctor gracias. Cristian también, muchas gracias. Doctor, quería decir Muchísimas, que desde Argentina advierto la hermandad también en la experiencia que atravesamos cada uno de nuestros países con relación a lo que decían los compañeros y esta cuestión de cómo cambiar, ¿no? La visión de la mirada y que estamos acá pensando que es posible. Quería agradecerle por la clase. Muchísimas gracias a usted. Fuerte abrazo para Argentina, un país tan querido. Tengo amigos ahí en Rosario, en Santa Fe especialmente. Y lo mismo que veo aquí, veo allá, oiga, o sea, una desesperanza, pero también veo igual jóvenes profesionales y gente con buena vibra, con ganas de hacer cosas, ¿no? Y a veces como que el sistema también vea por otro lado, por eso le digo, es bien macabro, ¿no? Porque tenemos también que vivir y sobrevivir y nos pasamos trabajando y tenemos poco tiempo para otras actividades. En cambio, muchos de los políticos se dedican a eso nada más, ¿no? Entonces, en eso sí que nos llevan ventaja en la audacia de meterse, ¿no es cierto? Inclusive sin conocimiento de causa, sin tener estudios. Y a veces uno se pone a estar, no, es que tengo que prepararme más, tengo que sacar otra maestría, tengo que hacer tal cosa, todavía no estoy preparado. Dios mío, y hemos cedido, pero demasiado espacio. Así es que fuerte abrazo para Argentina, mi querida María. muchísimas gracias, doctor Valle, por acompañarnos el día de hoy. Bien, antes de terminar, tenemos en sala a otra ponente de este módulo 3, que, bueno, ya antes de que hable un poquito, permítame presentar a la estimada doctora Mireya.
Bien, ella es la doctora Mireya Tonato Chica, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especialista superior en Derechos Humanos por la Universidad Andina Simón Bolívar y magíster en Derecho Procesal por la Universidad Bolivariana del Ecuador. Litigante ante la Corte Interamericana, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en calidad tanto de agente del Estado como de representante de la sociedad civil. Ha ejercido como experta en derechos humanos en la Procuraduría General del Estado, el Ministerio del Interior y la Corte Constitucional del Ecuador. Fundadora de Enfoque DH, consultora internacional en materia de pueblos indígenas y capacitadora de funcionarios públicos a nivel nacional e internacional. Cuenta con activa trayectoria en la docencia universitaria, es jueza y entrenadora en moot courts, así como investigadora independiente y articulista. Doctora, muy buenas noches. Eh, Creo que usted lo tocaría el día de mañana, pero doctora, le agradecería que dé un pequeño preámbulo de lo que sería la ponencia de mañana, por favor. Muchísimas gracias. Igualmente felicitar y agradecer la exposición del doctor Valle. En efecto, nosotros vamos a continuar viendo el capítulo, ese tema de la anomia en la vida social, en 2 jornadas más, el martes y miércoles. Vamos a ver sobre todo cómo profundizar un poco más el tema de los tipos de anomia y tal vez identificar en conjunto algunas posibles soluciones, aunque ya hoy, justo con las intervenciones de ustedes y de Cristina, como ese tema del trabajo social, un poco de esos espacios ciudadanos que hay que tomar un poco más. Vamos a profundizar en esos otros 2 días, así que más bien ahí los animo igual a que puedan conectarse estas otras 2 jornadas y a estar igual de participativos. No me adelanto mucho, solo para que no haya mucho como, para que quede un poco de misterio y de interés para mañana y para el miércoles. Muchísimas Mu- gracias, Patricia, por la presentación. Muchísimas gracias, doctora Mireya. Bien, ya he escuchado a la doctora, lo esperamos el día de mañana y miércoles para su gran ponencia. Muy buenas noches con todos, nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos y a Buenas todas. noches.